Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta La Escuela Sabática, el libro de Marcos. Lección número 8. Instruyendo a los discípulos, parte 2. El texto para memorizar es Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El estudio de esta semana cubre Marcos capítulo 10, donde se completa la sección especial en la que Jesús instruye a sus discípulos en preparación para la cruz. Casi la mitad del capítulo 10 tiene que ver con los discípulos mismos, y el resto con asuntos importantes para el discipulado, pero presentados desde la perspectiva de la lente de personas que interactúan con Jesús. En Marcos capítulo 10 encontramos los siguientes temas: el matrimonio y el divorcio, Jesús bendice a los niños, el joven rico, la dificultad de los ricos para entrar en el reino de Dios, la recompensa por dejar todo por seguir a Jesús, Jesús predice su muerte y resurrección por tercera vez, la petición de Santiago y Juan, la curación de Bartimeo, el ciego. Podemos decir que los temas de Marcos capítulo 10 abordan enseñanzas sobre el matrimonio, la riqueza, la humildad, el servicio y la fe. Este capítulo 10 de Marcos contiene importantes enseñanzas acerca de lo que significa seguir a Jesús. Las enseñanzas de este capítulo, en forma particular, nos ayudan a nuestra vida aquí y ahora, ya que nos resalta la importancia de temas como el matrimonio, los hijos, cómo relacionarnos con las riquezas y el costo y la recompensa de seguirlo. Marcos subraya la importancia del costo del discipulado en varias ocasiones, destacando que seguir a Jesús implica sacrificios personales significativos. Jesús enseña que el verdadero discipulado requiere una entrega total y desinteresada, renunciando a las riquezas y a la búsqueda de prestigio, como lo ilustra el relato del joven rico y la petición de Santiago y Juan. La renuncia a bienes materiales y la disposición a aceptar persecuciones son parte integral de este camino que conduce a la eternidad. Sin embargo, Jesús también promete una recompensa eterna para quienes estén dispuestos a asumir estos costos. En este video y en las diferentes secciones estudiaremos algunos de los temas que se mencionaron aquí en Marcos capítulo 10. Además, veremos que el discipulado no es solo un llamado a seguir a Cristo, sino un compromiso de vida que demanda un sacrificio total, recompensado con la vida eterna. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, el plan de Dios para el matrimonio. Segundo, Jesús y los niños. Tercero, la mejor inversión. Cuarto, ¿puedes beber mi copa? Quinto, ¿qué quieres que te haga? El plan de Dios para el matrimonio. Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Iniciaremos nuestro estudio tratando el tema del matrimonio y divorcio. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía.
Se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús, les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de leer este pasaje, respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué trampa yacía bajo la pregunta de los fariseos acerca del divorcio y qué lecciones enseñó Jesús en su respuesta? La pregunta posee dos partes. Hablemos de la primera parte. La trampa que yacía bajo la pregunta de los fariseos. Los fariseos preguntaron a Jesús si era lícito que un hombre repudiara a su mujer, con la intención de tenderle una trampa. Su pregunta era maliciosa porque el tema del divorcio era polémico en la época y las respuestas podían dividir a la audiencia o contradecir las leyes de Moisés. Si Jesús respondía que el divorcio no era lícito, podía ser acusado de ir en contra de la ley de Moisés, que permitía el divorcio. Por otro lado, si aprobaba el divorcio, podía ser visto como alguien que no respetaba la intención original de Dios para el matrimonio. ¿Por qué el tema del divorcio era polémico en esa época? Por varias razones, era un tema polémico y muy delicado. El divorcio era considerado lícito entre los fariseos, pero no en todo el pueblo. En los tiempos de Jesús existían varias escuelas de enseñanzas doctrinales. Las principales eran la escuela de los fariseos, Shammai, escuela de Hillel, escuela de los saduceos, escuela de los esenios, escuela de los herodianos, escuela de los celotes. La escuela o facción farisaica de Shammai era presumiblemente más restrictiva, ya que solo permitía el divorcio por dos razones: infecundidad y abandono afectivo o infidelidad. Por su parte, la escuela de Hillel era mucho más indulgente, ya que permitía el divorcio por casi cualquier razón, aunque su proceso para concederlo era mucho más complejo, con la idea de que ello ayudara a frenar las cosas. Por eso es extraño que hicieran la pregunta genérica de si el divorcio es aceptable. Debajo de esta pregunta estaba la intención de entrampar a Jesús poniéndolo en problemas con Herodes Antipas, el gobernante de la región que estaba al este del Jordán, donde Jesús estaba ahora. Antipas se había divorciado de su esposa y se había casado con Herodías, la esposa de su hermano. Herodes había decapitado a Juan el Bautista por su reprensión contra esta unión ilícita. Jesús elude la pregunta de ellos, interrogándolos acerca de qué enseñó Moisés al respecto. El pasaje que los fariseos citan en respuesta es Deuteronomio capítulo 24, versículos del 1 al 4. Deuteronomio capítulo 24 describe un caso particular de segundas nupcias tras el divorcio. Los israelitas ya practicaban el divorcio en los días de Moisés. La ley casuística, descrita en Deuteronomio, tenía el propósito de proteger a la mujer. Pero, en los días de Jesús, esto fue tergiversado principalmente por la escuela de Hillel a fin de hacer que resultara más fácil obtener el divorcio por casi cualquier razón.
De ese modo, la ley de Moisés, que tenía el propósito de proteger a la mujer, estaba siendo usada para perjudicarla. En lugar de debatir la ley casuística del capítulo 24 de Deuteronomio, Jesús utiliza sabiamente la siguiente estrategia para responder la pregunta malintencionada de los fariseos. Primero, remite a sus interlocutores a Génesis capítulo 1 y 2, donde se encuentra el ideal original de Dios para el matrimonio. Segundo, Jesús destaca el hecho de que, en el principio, Dios creó un hombre y una mujer, dos individuos en igualdad de derechos y responsabilidades. Tercero, Jesús combina entonces esta verdad, Dios creó un hombre y una mujer, con Génesis capítulo 2, versículo 24. El hombre deja a sus progenitores y se une a su esposa, y se convierten así ambos en una sola carne. Cuarto, este concepto de unidad llega a ser la base de la afirmación del vínculo matrimonial por parte de Jesús. Las personas no deberían separar lo que Dios ha unido. El matrimonio es indisoluble. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora respondamos la segunda parte de la pregunta. ¿Qué lecciones enseñó Jesús en su respuesta? Las lecciones que enseñó y además nos deja para nosotros son las siguientes. Primero, Jesús nos habla de la dureza del corazón humano. Segundo, Jesús nos recuerda el diseño original de Dios para el matrimonio. Tercero, Jesús nos resalta la gravedad de la inmoralidad sexual, adulterio. Sobre la dureza del corazón humano. Jesús señaló que la ley de Moisés, que permitía el divorcio, fue dada debido a la dureza del corazón de los hombres, no porque fuera el ideal de Dios. Esto enseña que el divorcio no es parte del diseño original de Dios, sino una concesión por la obstinación humana. Sobre el diseño original de Dios para el matrimonio, Jesús llevó la discusión más allá de la ley de Moisés, citando el propósito original de Dios al crear al hombre y a la mujer. Recordó que Dios creó al hombre y a la mujer para que fueran una sola carne, enfatizando la unidad y permanencia del matrimonio como algo indisoluble. Este es un vínculo sagrado que no debería ser disuelto por el hombre, solo por la muerte de uno de los cónyuges. Y sobre la tercera lección, la gravedad de la inmoralidad sexual, adulterio, pasemos decir que Jesús enseñó lo siguiente. Primero, que la única causa legal aprobada por Dios para que haya divorcio es en casos de inmoralidad sexual, fornicación o adulterio. Segundo, que repudiar a una esposa por cualquier cosa y casarse con otra es cometer adulterio, tanto para el hombre como para la mujer. Los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Esto subraya la seriedad con la que Jesús veía el matrimonio y el compromiso que conlleva. En resumen, la respuesta de Jesús no solo evita la trampa tendida por los fariseos, sino que refuerza el ideal divino del matrimonio como un vínculo indisoluble, enseñando que cualquier ruptura de esta unión va en contra del propósito de Dios. Jesús y los niños. Marcos capítulo 10, versículo 14. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: «Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios».
Otro tema importante de Marcos capítulo 10 es tema sobre los niños. Jesús muestra un gran cariño y respeto por los niños y por quienes los traen a Él. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Qué hizo Jesús por quienes traían sus hijos a Él? Si bien los hijos eran muy deseados en la antigüedad, particularmente los varones, en una cultura dominada por el elemento masculino, el nacimiento y la niñez no eran sencillos. Sin el cuidado médico moderno, los riesgos para las madres al dar a luz, para los recién nacidos, para los infantes y para los niños eran elevados. En los tiempos de Jesús, los padres en la región de Judea y alrededores utilizaban una combinación de prácticas tradicionales, remedios naturales y amuletos con el propósito de proteger a sus niños y asegurar su salud. Veamos algunas. Primero, remedios naturales, hierbas medicinales, aceites y ungüentos, la miel. Segundo, amuletos y prácticas protectoras tales como las filacterias, pequeñas cajas de cuero que contienen escrituras sagradas. Las mezuzot, pergaminos con pasajes de la Torá colocados en las puertas de las casas. cintas y amuletos de coral. Aunque los niños eran cuidados y deseados, tenían a la vez un estatus social bajo, ya que estaban sorprendentemente al nivel de los esclavos. En el mundo grecorromano, los niños deformes o con síndromes o no deseados eran abandonados o incluso arrojados a algún río. Los niños varones eran más valorados que las niñas, las que a veces eran abandonadas para que murieran a la intemperie. A veces estas niñas eran rescatadas solo para ser criadas y luego vendidas como esclavas. Los judíos tenían una oración llamada Birkot HaShachar, bendiciones de la mañana, en la liturgia judía tradicional. Una de estas bendiciones, recitada por los hombres, dice: «Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que no he nacido esclavo. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que no me has hecho mujer». ¿Comprendes el porqué del poco valor que se le daba a una mujer en los tiempos de Jesús? Con la actitud manifestada por los discípulos, parecen no haber entendido la enseñanza de Jesús en Marcos capítulo 9 acerca de la necesidad de recibir el reino de Dios como un niño. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Ahora reprendían a quienes traían niños a Jesús para que los bendijera, tal vez porque pensaban que no tenía tiempo para algo tan poco importante, según ellos. Los discípulos estaban equivocados. Jesús estaba indignado. A lo largo del Evangelio de Marcos, Jesús tiene algunas reacciones sorprendentes hacia la gente, y es ilustrativo el hecho de que una de las más severas fue dirigida a quienes mantenían a los niños apartados de él. Jesús insiste firmemente en que los discípulos no deben interponerse en el camino de los niños. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, por el valor y dignidad que poseen los niños. Segundo, son ejemplo de fe. Tercero, son sinónimos de amor y cuidado. Cuarto, Jesús rechaza la exclusión. La primera razón nos habla del valor y dignidad que poseen los niños. Jesús destaca que los niños tienen un valor especial en el reino de Dios.
Les dice a los discípulos que no impidan que los niños se acerquen a Él, porque de los tales es el reino de Dios. Esto subraya que el reino de Dios es accesible a todos, incluidos los más pequeños y vulnerables, quienes representan la pureza y la humildad. La segunda razón, los niños son ejemplo de fe. Jesús utiliza a los niños como un ejemplo de la actitud que debe tener cualquier persona para entrar en el reino de Dios. En Marcos capítulo 10, versículo 15, Jesús afirma que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Los niños son modelos de la fe sencilla, dependiente y confiada, cualidades que Jesús considera esenciales para una relación genuina con Dios. La tercera razón, los niños son sinónimos de amor y cuidado. Jesús muestra amor y cuidado por los niños al tomarlos en sus brazos y bendecirlos. Esto no solo refleja su actitud amorosa hacia ellos, sino también la importancia de proteger y valorar a los niños como parte integral de la comunidad de fe. La cuarta razón, Jesús rechaza la exclusión. Al reprender a los discípulos por tratar de mantener a los niños alejados, Jesús rechaza cualquier forma de exclusión o de evaluación basada en la edad, el estatus u otro parámetro que el hombre utilice. Esto señala que el reino de Dios no hace distinción entre grandes y pequeños, ricos y pobres, o poderosos y débiles. El pensamiento inspirado dice lo siguiente: Cuídense de dar una imagen errónea de Jesús con vuestro carácter falto de cristianismo. No mantengan a los pequeñuelos alejados de Él por vuestra frialdad y aspereza. No sean causa de que los niños sientan que el cielo no sería un lugar placentero si ustedes estuvieran allí. No hablen de religión como de algo que los niños no pueden entender, ni actúen como si no esperaran que ellos acepten a Cristo en su niñez. No les den la falsa impresión de que la religión de Cristo es triste y lóbrega, y de que al acudir al Salvador tienen que renunciar a todo lo que llena la vida de gozo. La mejor inversión. Historia del joven rico. Marcos capítulo 10, versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: «Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz». Marcos narra la historia del joven rico. El abordaje del hombre indica su sinceridad y su respeto hacia Jesús. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» Corre, se postra ante él y formula la pregunta central para el destino de toda alma. ¿Cuáles son los requerimientos para heredar la vida eterna? Lo primero que hace Jesús es aclarar la expresión «maestro bueno» y responde remitiéndolo a la segunda tabla del Decálogo. Jesús le dijo: «¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre». Nuevamente el hombre muestra su idealismo, diciendo que él ha guardado todo esto desde su juventud. Él entonces, respondiendo, le dijo: «Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud». Marcos es el único de los 4 evangelios que destaca el hecho de que Jesús amó al hombre. Hay algo interesante en el idealismo del hombre.
Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: «Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz». Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Pero Jesús pone a prueba su sinceridad, pidiéndole que venda todo lo que tiene y lo siga. El hombre se fue cabizbajo porque tenía muchas posesiones. No estaba, en verdad, guardando los mandamientos. Quebrantó el primer mandamiento de la ley moral al colocar algo por encima de Dios en su vida. Sus riquezas eran su ídolo. Jesús explica luego cuán seductoras son las riquezas y que sería más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el cielo. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas». Los discípulos están atónitos por las palabras de Jesús y se preguntan quién puede entonces ser salvo. Jesús da la estocada en Marcos capítulo 10, versículo 27. Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Marcos capítulo 10, versículo 27 parece un hermoso lugar para concluir allí la historia. No puedes alcanzar el cielo por ti mismo. Necesitas la gracia de Dios para ser salvo. La historia del joven rico nos deja como mínimo 3 lecciones cruciales. Primero, el costo del discipulado. Segundo, la dificultad para los ricos. Tercero, la imposibilidad humana versus posibilidad divina. En cuanto a la primera lección, el costo del discipulado, Jesús habla del desapego de las riquezas. Jesús le dice al joven rico que venda todo. Esta demanda revela que el discipulado puede requerir un desprendimiento radical de las posesiones materiales. La riqueza puede ser una barrera para seguir a Jesús y entrar en el reino de Dios, ya que puede llevar a una confianza en lo material en lugar de en Dios. La segunda lección, la dificultad para los ricos. Jesús utiliza la analogía del camello y el ojo de la aguja, que es una imagen poderosa para ilustrar la dificultad de que los ricos entren en el reino de Dios. Esta analogía subraya que la riqueza puede complicar el camino hacia el reino debido a la tentación de confiar en las posesiones. Sobre la tercera lección, la imposibilidad humana versus posibilidad divina. Nos enseña que la salvación proviene de Dios y se logra solo con su ayuda y poder. Esto destaca que la salvación no depende de los esfuerzos humanos, sino de la intervención divina. En la historia del joven rico, la muerte de Cristo es lo que resuelve el problema de la culpabilidad humana, el pecado, y lo hace heredero de la vida eterna. Además, la historia del joven rico nos enseña que la gracia de Cristo y su victoria sobre la muerte, al resucitar, son lo que confiere el poder para obedecer sus mandamientos de la manera que Dios lo desea. Pero en este punto del relato bíblico sobre el joven rico, Pedro se despacha expresando lo siguiente. Entonces Pedro comenzó a decirle: «He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Respondió Jesús y dijo: «De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros».
Esta última parte del relato bíblico nos enseña sobre la recompensa por el sacrificio. Jesús habla de las recompensas en esta vida y en la venidera. Esta promesa subraya que el sacrificio por el reino de Dios no es en vano. ¿Puedes beber mi copa? Marcos capítulo 10, versículo 38. Entonces Jesús les dijo: «No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado?» Jesús se acerca cada vez más a Jerusalén durante sus viajes y a medida que avanza, pone delante de sus discípulos lo que sucederá allí. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron, y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. No se trata del escenario que ellos tienen en mente o el que desean escuchar. Jesús nuevamente les recuerda su muerte. La precisión de Jesús en cuanto al esquema de su muerte y su resurrección es impactante, pero cuando se trata de algo que uno no quiere oír, resulta demasiado fácil ignorarlo. Esto era lo que hacían sus discípulos. Esto es aparentemente lo que Jacobo y Juan hacen cuando se acercan a Jesús con un pedido privado. Jesús les pide que sean más concretos, y ellos le responden que quieren sentarse a su derecha y a su izquierda en su gloria. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: «Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos». Él les dijo: «¿Qué queréis que os haga?». Ellos le dijeron: «Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda». Entonces Jesús les dijo: «¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado?». Ellos dijeron: «Podemos». Jesús les dijo: «A la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado». Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Es fácil criticar su pedido como una búsqueda egocéntrica de posiciones. Pero estos dos hombres se han dedicado al ministerio de Jesús, y sus deseos probablemente no eran de naturaleza completamente egoísta. Jesús procura ayudarlos a profundizar su comprensión de lo que implica lo que están solicitando. Les pregunta si pueden beber su copa o ser bautizados con su bautismo. ¿Qué representa su copa y su bautismo? Su copa representa el sufrimiento en el Monte de los Olivos y en la cruz. Su bautismo representa su muerte y sepultura. Pero Santiago y Juan no captan el sentido de las palabras de Jesús y responden, con superficialidad, que en efecto pueden. Jesús profetiza entonces que en verdad beberán su copa y serán bautizados con su bautismo. Santiago fue el primero de los apóstoles en morir como mártir. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Juan fue el más longevo de los apóstoles y fue enviado al exilio en la isla de Patmos.
pero Jesús indica que los lugares ocupados en ocasión de la glorificación son establecidos por Dios. ¿Cómo respondieron los otros discípulos a la réplica de Jesús? Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. No demasiado bien. La misma palabra griega, aganakteo, que significa enojarse o indignarse, se usa en Marcos capítulo 10, versículo 41 para describir la reacción de los discípulos, y también en Marcos capítulo 10, versículo 14 para referirse al enojo de Jesús cuando intentaron alejar a los niños de él. Jesús reúne entonces a todo el grupo para compartir una de sus más profundas enseñanzas. Les señala que los gobernantes paganos usan el poder para obtener ventajas personales. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: «Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos». Pero en el reino de Dios, el poder debe siempre ser usado para elevar y bendecir a otros. Jesús está a la cabeza como Rey del reino de Dios. ¿De qué manera? Al entregar su propia vida en rescate, no precisamente lo que sus seguidores esperaban escuchar. Esta historia bíblica revela dos aspectos cruciales. Primero, incomprensión de la misión de Jesús. Segundo, incomprensión sobre el significado de seguir a Jesús. En cuanto al primer aspecto, la incomprensión de la misión de Jesús, este comprende lo siguiente. Predicción del sufrimiento. Predice por tercera vez su muerte y resurrección, describiendo con detalle los sufrimientos que enfrentará en Jerusalén. A pesar de esta clara revelación, los discípulos siguen sin entender o aceptar plenamente el propósito del sufrimiento de Jesús. Esto demuestra que no comprenden la naturaleza sacrificial de la misión de Jesús y su rechazo a la idea de un Mesías sufriente. Ambición de los discípulos. Inmediatamente después de la predicción de Jesús, Santiago y Juan piden sentarse a su derecha e izquierda en su gloria. Esta solicitud muestra que los discípulos están pensando en términos de poder y prestigio, esperando que Jesús establezca un reino terrenal. Su ambición revela una comprensión superficial y errónea del reino de Dios, que Jesús ha venido a inaugurar. En cuanto al segundo aspecto, la incomprensión sobre el significado de seguir a Jesús, este aspecto comprende lo siguiente. Primero, la copa y el bautismo. Segundo, el servicio y el sacrificio. La copa y el bautismo. Jesús responde a la solicitud de Santiago y Juan, preguntándoles si pueden beber la copa que él beberá o ser bautizados con el bautismo con que él será bautizado. Los discípulos afirman que pueden, pero no comprenden el sufrimiento y sacrificio que seguir a Jesús realmente implica. El servicio y el sacrificio. Jesús contrasta la ambición de los gobernantes gentiles que se enseñorean de sus súbditos con el llamado de sus seguidores a servir. Les enseña que en su reino, el mayor es el que sirve a los demás. ¿Qué quieres que te haga? El ciego Bartimeo.
Marcos capítulo 10, versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. En esta sección estudiaremos un fascinante milagro hecho por Jesús. Leamos la historia. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Al tratar callar a Bartimeo, él no se inmuta y grita aún más fuerte, ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! Sus palabras son a la vez una confesión de fe en Jesús como el Mesías y de confianza en que puede sanarlo. El título Hijo de David estaba conectado en los días de Jesús con dos conceptos. El primer concepto, la restauración de un rey en el trono de Israel. El segundo concepto, que este personaje, un rey en el trono de Israel, sería un sanador y exorcista. Jesús se detiene y pide que llamen al hombre ciego. Significativamente, el hombre arroja su capa al acudir a Jesús. En esos días, las personas ciegas estaban en lo más bajo de la sociedad, junto con las viudas y los huérfanos. Eran individuos que estaban por debajo del nivel de subsistencia y en verdadero peligro. La capa constituía la seguridad de aquel hombre. Despojarse de ella significaba que tenía fe en que Jesús lo sanaría. Jesús nunca decepciona a las personas. Por cierto, en los evangelios, todo aquel que acude a él por ayuda siempre la recibe. Jesús hace la misma pregunta que a Santiago y Juan. ¿Qué quieres que te haga? Sin la menor duda, el hombre ciego pide recibir la vista, la que es inmediatamente restaurada por Jesús. El exciego sigue entonces a Jesús en el camino. Esta historia de sanación milagrosa nos deja las siguientes lecciones. En cuanto a la reacción de Bartimeo, podemos resaltar lo siguiente. Su clamor por ayuda, su persistencia, la respuesta inmediata de Jesús, su fe y sanación. Su clamor por ayuda. Al escuchar que Jesús de Nazaret estaba pasando, Bartimeo comenzó a gritar, lo que indica que Bartimeo reconoce a Jesús como el Mesías. Su grito es un acto de fe, confiando en que Jesús tiene el poder y la misericordia para sanarlo. Su persistencia. A pesar de que muchos lo reprendían para que se callara, Bartimeo gritaba aún más fuerte. «Hijo de David, ten compasión de mí». Esta persistencia demuestra su determinación de no dejar pasar la oportunidad de encontrarse con Jesús. No se deja intimidar ni disuadir por los obstáculos. La respuesta inmediata de Jesús. Cuando Jesús lo llama, Bartimeo arroja su manto, se levanta de un salto y va hacia Jesús. Esto muestra su disposición y urgencia de encontrarse con Jesús, dejando atrás todo lo que podría estorbarle.
su fe y sanación. Cuando Jesús le pregunta qué quiere que haga por él, Bartimeo responde: «Rabí, que recobre la vista». Jesús le dice: «Vete, tu fe te ha sanado». Al instante, Bartimeo recobra la vista y sigue a Jesús por el camino, lo que indica su agradecimiento y compromiso de seguir a Jesús. Mencionaremos algunas lecciones y aplicaciones espirituales de la historia de Bartimeo. Primero, reconocimiento de la necesidad y fe en Jesús. Bartimeo sabía que necesitaba ayuda y que Jesús era quien podía dársela. Esta conciencia de su necesidad y la fe en el poder de Jesús es el primer paso para recibir sanidad y salvación espiritual. Nos enseña la importancia de reconocer nuestra propia necesidad de Dios y de clamar a Él con fe. Segundo, persistencia en la búsqueda de Jesús. La historia subraya la importancia de ser persistentes en nuestra búsqueda de Dios, incluso cuando enfrentamos obstáculos o desánimo. Bartimeo no permitió que las voces de los demás lo silenciaran. De la misma manera, debemos perseverar en la oración y en nuestra fe, confiando en que Dios escucha nuestros clamores. Tercero, dejar atrás lo que nos impide acercarnos a Jesús. Al arrojar su manto, Bartimeo dejó atrás lo que podría haber sido una de sus posesiones más valiosas. Esto simboliza la disposición a dejar atrás cualquier cosa que nos impida acercarnos a Jesús, ya sea una carga, un pecado o una distracción. Cuarto, seguir a Jesús después de recibir su gracia. Después de ser sanado, Bartimeo siguió a Jesús por el camino. Esto nos enseña que una vez que experimentamos la gracia y la salvación de Dios, nuestra respuesta debe ser seguirlo y vivir una vida que honre a Jesús. Recuerda, la historia de Bartimeo es un poderoso ejemplo de fe, persistencia y compromiso con Jesús. Esta historia nos demuestra que Jesús responde a la fe genuina y que su poder transforma vidas. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.